Señor le bendiga, hermanos, qué bendición estar en esta clase, ya la número 14, hablando sobre la reforma zwingliana y calvinista. Ya llegamos a la número 14 de esta lectura y lo que hemos estado haciendo es leyendo y, si es el caso, comentar algo del texto. Y ya estamos prácticamente finalizando, lo que quedarían son dos clases más para terminar, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre la reforma zwingliana y calvinista. Las segundas reformas generales intentadas de la Iglesia Católica Romana durante este periodo empezó en dos ciudades suizas, pero se extendió ampliamente y pronto fue rival del movimiento luterano. La República Suiza ofrecía inusitadas oportunidades para el movimiento de reforma, mientras que al mismo tiempo presentaba obstáculos excepcionales. Casi 300 años antes, los diversos cantones independientes, como se llamaban los pequeños estados como condados, habían ingresado en una confederación, cada cantón sin relación alguna a su tamaño, con un voto en la dieta o congreso. Bueno, aclarar un poquito el concepto. La palabra cantón se utiliza para unidades territoriales, así como hoy día vemos aquí en Venezuela las alcaldías, una zona geográfica delimitada, pero ellas tenían cierta independencia unas de otras, podían elegir inclusive sus propias leyes, o pequeños estados o provincias, pero todo era la comunidad suiza. Entonces estos cantones podían en las dietas o congresos, la dieta era una reunión de varios representantes de los cantones o un congreso de todos ellos, y ellos podían entonces discutir las leyes de todo el país. Eso se mantiene hoy día, ese sistema allí en Suiza. Esto hizo posible que una mayoría de la gente en los cantones menos poblados impidiera que la mayoría de la gente en los cantones formados de ciudades más grandes abrazara el movimiento de reforma por voto político. La lucha entre los condados rurales y las ciudades cantón caracteriza el curso de los primeros esfuerzos de reforma. Los cantones rurales tenían buenas razones para oponerse a la reforma. La Iglesia Católica Romana por siglos había empleado a los jóvenes fuertes de los cantones rurales suizos como mercenarios en el ejército papal. Los abusos papales no eran gravosos. Los cantones rurales poseían considerable independencia de espíritu y poco dinero, y así difícilmente eran conscientes de la explotación papal. Las ciudades cantón, más poderosas, por otra parte, habían combatido por mucho tiempo la explotación financiera papal y la dominación política. El humanismo había hecho vastas incursiones en las ciudades grandes, particularmente Basilea, donde los medios educativos y de imprenta proporcionaban instrumentos de amplia propagación para agitar la reforma. Las dos ciudades de Suiza que se convirtieron en dirigentes de la reforma fueron Zúrich y Ginebra. Ulrico Zwinglio fue la figura principal al principio de la reforma en Zúrich, mientras que Juan Calvino tuvo la parte principal en Ginebra. El movimiento de Calvino devoró en una generación a la reforma de Zwinglio, de manera que los dos serán discutidos como un solo movimiento. Lo que está sucediendo acá es que en Suiza había dos grupos de reformadores, uno guiado por Zwinglio y otro por Calvino. Con el devenir del tiempo, el grupo calvinista absorbe el grupo de Zwinglio, aun cuando había pequeñas diferencias entre ellos e inclusive de doctrina, pero termina el de Zwinglio siendo absorbido por el grupo de Calvino. La reforma zwingliana en Zúrich. Ulrico Zwinglio nació en 1484 en Wilhelmshaven, Suiza. Su tío, sacerdote de la Comunión Romana, costeaba su educación en algunas de las escuelas notables del continente. De 1502 a 1506, Zwinglio enseñó en una escuela de Basilea mientras terminaba su educación. En este activo centro humanista fue grandemente influido por los conceptos de la Ilustración y fue llevado al estudio de la teología. Las conferencias del humanista Thomas Wittenbach, en particular, dieron al joven maestro la pasión para eliminar del cristianismo los elementos supersticiosos y para restaurar la antigua autoridad que eran las escrituras. Mediante la influencia de su tío, en 1506, Zwinglio fue nombrado sacerdote párroco en Glarus, donde sirvió por 10 años.
De 1516 a 1519 fue sacerdote en Einsiedeln. Aquí su mordaz predicación y sus tendencias reformistas atrajeron la atención general. En 1519 fue nombrado predicador principal en la Gran Catedral de Zúrich. Ya se había estado cambiando hacia la aplicación de los principios escriturales. Mientras estaba en Einsiedeln, en 1518, con la aprobación de su obispo, se había opuesto a la venta de indulgencias por Bernardo Samson. Al principiar su trabajo en Zúrich, Zwinglio causó sensación al predicar una exposición de los evangelios en el lenguaje del pueblo, menospreciando las tradicionales lecciones asignadas y la lengua latina de la Iglesia romana. Aparentemente, varias experiencias encendieron su celo reformador. Por 1520 se había familiarizado con la obra reformadora de Lutero. Zwinglio siempre insistió en que no estaba en deuda con Lutero por los principios de la reforma en Zúrich. Un análisis de las reformas instituidas por los dos hombres, en cierto modo, da muestra de la contención de Zwinglio. La reforma de Zwinglio fue intelectual, bíblica y política. Él enfocó la religión como una búsqueda humanista de la verdad. Lutero, por otra parte, fue movido por una gran experiencia que lo convenció de que el sistema romano no podía traer paz al alma de un hombre. Así, mientras Zwinglio, mediante la reforma, procuraba satisfacer su mente con respecto a la verdad del cristianismo, Lutero aspiraba a satisfacer su corazón mediante la apropiación del verdadero cristianismo. De este modo, aunque los escritos de Lutero indudablemente daban aliento a Zwinglio, es posible que la reforma de Zwinglio se desarrollara algo independiente de este. Además de los escritos de Lutero, otros factores volvieron a Zwinglio más celoso hacia una reforma activa. La temida peste azotó Zúrich y Zwinglio fue abatido. A las mismas puertas de la muerte, tuvo una experiencia mística en lo que fue consciente de la fortalecedora presencia de Dios. Por esto y por el dolor de la pérdida de su hermano, Zwinglio pareció profundizarse considerablemente en la vida espiritual. Por años había estado recibiendo una pensión del Papa, una igual por animar a los jóvenes a ocuparse en el servicio militar mercenario. En 1520, en consecuencia, con sus nuevos conocimientos, renunció a esta pensión y tomó una postura más positiva contra la contratación de los jóvenes suizos como mercenarios. Su predicación empezó a hacer hincapié en la sola autoridad de las Escrituras. Actuando sobre este principio, algunos de sus seguidores de Zúrich, en 1522, se rehusaron a ayunar en Cuaresma, sobre la base de que la Biblia no prohíbe comer. Zwinglio los defendió de la censura de su obispo y escribió un tratado sobre la opción y la libertad de comer. En julio de 1522, Zwinglio atacó el celibato del clero. Él sabía de primera mano los terribles males implicados en este sistema, habiendo admitido abiertamente en sus escritos que él era soltero pero no casto. En 1524 anunció su matrimonio con la mujer con la que había estado viviendo en relaciones maritales por algunos años. Ejerciendo gran influencia en el gobierno civil de Zúrich, Zwinglio pudo desarrollar su programa de reforma. El concilio de la ciudad le adjudicó la victoria en dos disputas públicas con representantes católicos romanos en enero y octubre de 1523. Zwinglio presentó 67 breves artículos de fe que iban más allá que Lutero hacía en la posición evangélica. En ellos, Zwinglio exaltaba la posición escritural en contraste con las enseñanzas de la Iglesia romana. La salvación es por fe. Los sacramentos romanos, la intercesión de los santos y los sufrimientos en el purgatorio no son escriturales. Todos los creyentes son sacerdotes. El celibato del clero debía ser abolido. En un punto, Zwinglio tenía desacuerdo dentro de sus propias filas. Se ha señalado que este movimiento era parcialmente político porque tenía que trabajar a través del gobierno del cantón de Zúrich. Cuando surgió la cuestión del bautismo, el aspecto político pesó considerablemente. Zwinglio sabía que si negaba la validez del bautismo infantil, desiglesiaría al concilio civil de Zúrich, porque todos ellos habían sido rociados cuando niños. Aparentemente este factor lo hizo retener el bautismo infantil, después de considerable vacilación. Él no enseñaba que el bautismo infantil trajera salvación, siguiendo la norma de la Iglesia romana. Más bien, decía él, el bautismo sencillamente identifica al niño con el pacto cristiano, de manera muy semejante como el rito de la circuncisión identifica al niño judío con el pacto israelita. Consideraba la cena del Señor como un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo.
Zwinglio pudo justificar ante el gobierno de Zúrich la eliminación de las imágenes, las reliquias, los monasterios y la observancia tradicional de la misa. Por 1524 a 1525, sin embargo, por causa de la retención del bautismo infantil, Zwinglio fue obligado a defender su movimiento contra los ataques de un grupo que había estado conforme con él en los primeros días de la Reforma. Conrado Grebel, Félix Mans y otros, entre sus antiguos partidarios, insistían que Zwinglio debía abolir el bautismo infantil si quería ser consistente con su propósito principal, restaurar la norma escritural. Ni las circunstancias políticas, decía, debían impedir la constante fidelidad a los mandatos de las escrituras. Al principio parecía que Zwinglio iba a cambiar en esta dirección, pero muy pronto resistió vigorosamente el movimiento. La reforma de Zwinglio transformó Zúrich para 1525. Su influencia también contribuyó a la reforma de otras ciudades suizas y del sur de Alemania, como St. Gall, Basilea, Berna y Estrasburgo. Los cantones rurales de Ulm, de Schwyz, de Unterwalden y Zug, sin embargo, completamente satisfechos con la antigua relación católica romana, formaron con Lucerna una liga para resistir la reforma. La mayor parte de los otros cantones suizos y algunos de las ciudades alemanas del sur se confederaron en una liga reformadora. Ambos grupos procuraron alianzas externas. En 1529 parecía inminente una guerra civil, pero por negociaciones las hostilidades se pospusieron en una paz favorable a los zwinglianos. En el otoño de 1529 ocurrió en Marburgo una importante reunión entre los luteranos y los zwinglianos. La segunda dieta de Spira había condenado recientemente toda disensión de la Iglesia Católica Romana y había demandado la conformidad en un año. Felipe de Hesse, un influyente luterano, deseaba conseguir una alianza política y militar entre las fuerzas luteranas y zwinglianas para hacer frente a los católicos. Lutero insistió en que primero debía tener un acuerdo en doctrina. En 14 artículos de fe, Lutero y Zwinglio tuvieron un acuerdo general, pero en parte de un artículo, Lutero rechazó a Zwinglio. El punto de diferencia estaba en la interpretación de la presencia de Cristo en la cena. Lutero sostenía que el cuerpo físico de Cristo estaba presente para el fiel en la observancia sincera de la cena. Zwinglio objetaba que un cuerpo físico no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Zwinglio también decía que el pan simboliza o representa el cuerpo de Cristo. Este solo punto de desacuerdo pesó más que todos los demás. El sueño de una alianza se hizo pedazos. Zwinglio volvió a su tarea de esforzarse en conseguir la aceptación de su reforma en los 13 cantones de Suiza. Los 5 cantones católicos, sin embargo, alertas por la oportunidad de recuperar la iniciativa, levantaron un ejército en 1531 y en la batalla que siguió, Zwinglio fue asesinado. Su sucesor en Zúrich, Enrique Bullinger, respetó el tratado firmado con los católicos y limitó su trabajo a su propio cantón. En menos de una generación, el movimiento fue devorado por el de Juan Calvino, más grande y de más influencia. O sea, todo lo que hizo Zwinglio se difuminó sobre todo por el tema de la transustanciación y cómo los católicos habían ellos tomado ese tema. Y grupos pro-católicos dentro de Suiza estaban apegados a él. Y cuando él trata este tema, inclusive con los luteranos, él también tiene una postura muy rígida, muy influenciada por los católicos, y a la final, pues esta alianza con los luteranos no se da. Y finalmente él muere asesinado por una guerra interna que hubo en Suiza por este mismo hecho. Posteriormente, sí, hubo muchas personas que siguieron a Zwinglio, los cuales fueron asimilados totalmente por el grupo de calvinistas que también estaba allí creciendo en Suiza. La reforma calvinista en Ginebra. La ciudad de Ginebra sintió al principio la reforma como un resultado indirecto del movimiento zwingliano. La ganancia de Berna para la reforma en 1528 produjo impulso adicional por los crecientes intereses evangélicos de esta, la ciudad suiza más grande del sur. Fue mediante el estímulo de Berna que Guillermo Farel, impetuoso reformador de Francia, se abrió paso hasta Ginebra en 1533. Ginebra ya había sentido la presión política de Berna para aceptar la reforma evangélica. Los factores políticos, de hecho, tuvieron la parte más importante en ganar a Ginebra para el movimiento de reforma.
La ciudad estaba gobernada por un obispo y un administrador, y los dos eran gobernados por el duque de Savoy, monarca de un reino adyacente. Los ciudadanos participaban del gobierno local mediante una asamblea general y un comité electo conocido como el Pequeño Concilio. Los comités más grandes eran nombrados por el Pequeño Concilio para resolver cuestiones que tenían que ver con principados fundamentales. Empezando en 1527, la antigua hostilidad entre la ciudad de Ginebra y la del duque de Savoy estalló en guerra abierta. Los ciudadanos pudieron rechazar los ataques del duque mediante la ayuda de Berna y de un vecino católico, Freiburgo, y establecer la libertad de Ginebra. Con el aliento de Berna, Guillermo Farel y Antonio Froment, dos predicadores franceses, infiltraron en Ginebra el interés de la causa evangélica. Para 1535, el movimiento de reforma había tomado una posición firme y Ginebra había entrado al grupo evangélico. En julio de 1536, Juan Calvino hizo una pausa en la ciudad en camino a Estrasburgo y Farel lo alistó en la tarea de hacer de Ginebra una fuerte ciudad protestante. La obra de Calvino. Juan Calvino nació en Noyon, Francia, el 10 de julio de 1509. Su padre era un influyente funcionario eclesiástico y secretario del obispado. Como resultado, la educación de Calvino había sido proporcionada mediante los beneficios de la Iglesia Católica Romana. En 1528, él recibió la maestría en artes de la Universidad de París. A petición de su padre, Calvino entró al estudio de Derecho en Orleans y Bourges y recibió el doctorado en Derecho en la primera institución en 1532. Su primer amor era la literatura, no el derecho. Y después de la muerte de su padre, Calvino estuvo en libertad de abandonar la práctica del derecho. Calvino estaba familiarizado con las ideas de reforma. Jacques Lefebvre-Etaples, un erudito francés que vivía en París, ya para 1512 había exaltado las ideas evangélicas en un comentario sobre las epístolas de Pablo. También tradujo el Nuevo Testamento 10 años después. Los escritos de Lutero circulaban libremente en Francia y Calvino se familiarizó con ellos. La conversión de Calvino al punto de vista evangélico fue repentina, según su propio testimonio. Tal vez nunca se conocerá la verdadera explicación, pero gran número de factores estuvieron implicados. Su padre y su hermano habían sido excomulgados por la Iglesia romana, lo que pudo haber aflojado la atadura de este sistema sobre Calvino. Su primo, Roberto Olivetan, ya era un reformador experimentado. La atmósfera humanista de los maestros y la preparación universitaria de Calvino indudablemente lo movieron hacia las convicciones evangélicas. En mayo de 1534, él renunció a sus beneficios y por alguna razón fue puesto prisionero por un breve periodo. Esta es la primera indicación definida de que Calvino ya había entrado al grupo evangélico. Con el principio de una persecución severa y general en Francia en 1534, Calvino estuvo yendo de aquí para allá en Francia y después a Estrasburgo y a Basilea. Mientras estaba en Basilea, en 1536, Calvino publicó la primera edición de su obra sobresaliente, Institución de la Religión Cristiana, que le trajo inmediata fama. Su dedicatoria de la institución al rey Francisco I de Francia es una obra maestra de argumentación de las escrituras y de la historia. Calvino estuvo de visita por un breve tiempo en Italia y París, y en su viaje a Estrasburgo pasó por Ginebra, Suiza. Aquí Guillermo Farel lo convenció de que era la voluntad de Dios para él que estableciera la norma evangélica en Ginebra. Los siguientes 2 años Calvino trabajó en esta importante ciudad. En enero de 1537 presentó al Pequeño Concilio de Ginebra una serie de artículos relativos a la reforma. La Cena del Señor se hizo central en la disciplina de la Iglesia. Las caídas morales y el descuido de los servicios divinos sin excusa producían la exclusión de la participación de la cena. Una confesión de fe fue sometida al concilio para su aprobación, después de lo cual se pidió a todos los ciudadanos su conformidad. El propósito era requerir conformidad total para las doctrinas evangélicas. Lógicamente, el siguiente paso era enseñar la doctrina a los niños. Calvino proporcionó un catecismo para su uso. Se pensó que era necesario un sistema de inspectores laicos que vigilaran la conducta de los ciudadanos. La inmediata oposición al programa de Calvino vino de los disidentes políticos y religiosos. Calvino fue atacado como extranjero y entrometido. La elección anual de la ciudad en 1537 favoreció a los partidarios calvinistas, pero un año después triunfó la oposición al volver a tomar las riendas del gobierno. Y en abril, Calvino y Farel fueron expulsados de Ginebra. Calvino fue a Estrasburgo.
una ciudad ya fuertemente evangélica, y se hizo pastor de los refugiados franceses. Allí tenía una notable libertad de impedimentos en su predicación y la administración de la iglesia. Después de enero de 1539, fue llamado a dar conferencias a las clases avanzadas de la escuela. Allí puso los cimientos de su famosa exposición de libros bíblicos que posteriormente fueron impresos en forma de comentarios. También tuvo oportunidad de preparar una edición muy argumentada de la institución. Mientras Calvino estaba ausente de Ginebra, el cardenal Sadoleto exhortó a la ciudad a volver al redil católico. Puesto que nadie en Ginebra se sentía preparado para contestar su exhortación, finalmente fue puesta en manos de Calvino en Estrasburgo. Su respuesta a Sadoleto en 1539, justificando la posición evangélica, aumentó su reputación. En Estrasburgo, Calvino se casó en agosto de 1540 con Idelette de Bure, viuda de un convertido anabaptista. Calvino hablaba en los términos más altos de su esposa y de su felicidad. Ella murió en 1549. Su único hijo, nacido en 1542, vivió solo unos cuantos días. En 1541, después de considerable persuasión de sus amigos, Calvino regresó a Ginebra. Allí enfrentó una difícil tarea. El partido de que había echado fuera a Calvino había sido superado en las elecciones de 1540, pero todavía era formidable. Las relaciones de Ginebra con Berna eran amenazadoras y la situación interna era mala. Parecía que las relaciones de Ginebra con Berna eran amenazadoras y la situación interna era mala. Parecía que los disturbios y el desorden pronto estallarían en Ginebra. Calvino regresó con la seguridad de que se le permitiera instituir sus reformas. Un comité del Pequeño Concilio ayudó a Calvino en la preparación de sus ordenanzas eclesiásticas. Se estipularon 4 oficiales para la vida eclesiástica: pastores, maestros, presbíteros y diáconos. El aspecto más distintivo de este programa era el oficio de anciano presbítero, del cual se deriva el nombre de presbiteriano. El Pequeño Concilio escogió 12 laicos como presbíteros regentes de la Iglesia de Ginebra. Esto fue una desviación de la idea general de que los presbíteros debían ser ordenados y debían predicar más que gobernar. Estos 12 presbíteros fueron combinados con el ministerio regular, con solo 6 miembros al principio, para formar el consistorio, que tenía la vigilancia sobre toda la disciplina eclesiástica. Calvino aparentemente había deseado que la Iglesia de Ginebra ejerciera su propia disciplina aparte de las autoridades seculares, pero fue obligado a un compromiso que permitía al Pequeño Concilio participar ampliamente en esta esfera. El consistorio ejerció autoridad detallada y amplia sobre la vida eclesiástica de la ciudad. El sistema de doctrina de Calvino, como se expresa en la institución, empezó con la soberanía de Dios y, siguiendo el orden general de los credos, discutía a Cristo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Su énfasis sobre la predestinación de Dios fue atacado por varios, y su retención del bautismo infantil reflejaba la importancia que había dado al aspecto sociológico de los sacramentos. Su concepto del bautismo era muy semejante al de Zwingli y enseñaba la verdadera presencia espiritual de Cristo en la cena. A pesar de las súplicas de las autoridades de Ginebra en 1541 para que regresara Calvino, habían subsistido muchos oponentes. Para 1553 parecía que los partidarios de Calvino serían derrotados en el voto popular y que resultaría otra expulsión. Sin embargo, ese año Miguel Servet, un español exasperante y no ortodoxo, se abrió pasos en Ginebra. Antiguo oponente de Calvino, Servet ya estaba bajo condenación por los romanistas, tanto como por los evangélicos, por sus ataques sobre la doctrina de la Trinidad y la persona de Cristo. Calvino persiguió vigorosamente a Servet y el partido de oposición imprudentemente dio señales de favorecer a Servet. Consecuentemente, cuando Servet fue condenado y quemado en octubre de 1553, la victoria de Calvino fue completa. Las elecciones del siguiente año le dieron un triunfo resonante. De 1555 hasta su muerte en 1564, Calvino rigió con poca oposición. ¿Qué está pasando acá? Que Calvino, siendo francés, pudo adoctrinar a Ginebra, una ciudad completa de Suiza, y esa influencia pues también llegó a otros cantones, como ya hemos dicho. Y él bien pronto se unió en su doctrina con el Estado. Y en las mismas iglesias también cambió algunas cosas, no solamente con el asunto del bautismo infantil y otros elementos también doctrinalmente errados con la cena del Señor, sino
inclusive también con otros asuntos doctrinales mucho más peligrosos a la larga, como es todo el sistema de la predestinación. Sin embargo, su posición frente al catolicismo era bastante opuesta y él hablaba de una salvación por fe. Dentro de la iglesia, él estableció lo que es el presbiterio, que es un consejo de ancianos que gobierna para quitarle ya poder a lo que era la figura del pastor. Y eso se mantiene aún hasta hoy con las llamadas iglesias presbiterianas, que en el fondo pues también son iglesias calvinistas. Calvino obtuvo un amplio respaldo, pero él terminó persiguiendo a otras personas. Y aquí se nos documenta el caso de Servet, que era un prototestigo de Jehová, al cual persiguió, apresó y lo mató en la hoguera. Pero no es el único caso. Los calvinistas y también los luteranos, está documentado que también persiguieron a anabaptistas o bautistas e hicieron lo mismo por no unirse a sus respectivos grupos. La extensión del calvinismo. Debe recordarse que después de la muerte de Zwingli en 1531, su reforma no se extendió más. El agresivo sistema de Calvino y su concienzuda preparación de predicadores pronto empezó a rendir fruto en los cantones de Zwingli. Para 1566, las doctrinas de Calvino eran aceptables para la mayoría de los cantones zwinglianos y desde entonces se identificaron con el sistema calvinista. El gobierno de Francia estaba centralizado bajo el control del rey. El rey Francisco I de 1515 tenía un acuerdo operante con el papado por el cual cada uno se beneficiaba con el mantenimiento del sistema católico romano. En cooperación con el Papa, Francia había peleado contra España intermitentemente desde 1521 hasta 1529 y por razones puramente políticas, Francia y España habían continuado la lucha en 1536 a 1538 y luego en 1542 a 1544. Estas guerras requerían que Francia adoptara una política que mejor sirviera a sus planes inmediatos. Como resultado, se puso en Francia un considerable fundamento para la reforma sin mucha persecución. Ya se ha hecho referencia a Jacques Lefebvre de Etaples, que esparció los conceptos evangélicos mucho antes que Lutero. Un número de sus discípulos continuó propagando los conceptos evangélicos. Y cuando aquí él habla acerca del concepto evangélico, en general, pues sabemos que son los conceptos bíblicos, conceptos cristianos, pero por supuesto a grosso modo, ¿ok? Por no decir no católicos y por no llamar las cosas, por no llamar este movimiento como que estaba predicando la fe por gracia y no por obras. Las ideas reformadoras aparecieron entre la facultad de la Universidad de París, por mucho tiempo un baluarte católico. Calvino huyó de Francia a fines de 1534, cuando estaba empezando todo el peso de la persecución real. A pesar de los frecuentes martirios que ocurrían, los predicadores franceses se acudían por docenas a la escuela de Calvino en Ginebra y regresaba a su patria a predicar lo que se conocía como el Evangelio hugonote. Para 1559 había 49 congregaciones de calvinistas en Francia y ese año se tuvo un sínodo en París que formó una organización nacional y adoptó una confesión de fe calvinista. En 2 años, el número de congregaciones había aumentado a 2.150. Entre 1562 y 1598 tuvo lugar una serie de guerras entre hugonotes y católicos. Y en la última fecha, mediante los esfuerzos del rey Enrique IV, que se había hecho católico romano para conseguir la corona de Francia, se emitió el Edicto de Nantes, que estipulaba ciertas libertades perpetuas para los calvinistas franceses. Sin embargo, como resultado de la lucha ininterrumpida en el siglo XVII, estas libertades fueron eliminadas en 1685. Los Países Bajos, Holanda, como hoy la conocemos, y a grosso modo también, consistía de 17 provincias, aproximadamente, en lo que ahora es Bélgica y Holanda, como estamos diciendo. Por mucho tiempo habían sido conocidas como el centro de oposición de las doctrinas católicas romanas. Los valdenses, los hermanos de la vida común, el misticismo y el humanismo estaban representados en esta sección. Entre 1517 y 1529, el luteranismo se extendió rápidamente en los Países Bajos. Los menonitas hicieron un gran progreso hasta cerca de 1540, cuando el calvinismo empezó a hacerse muy influyente.
Una de las razones por la cual muchos dejaron las filas menonitas para hacerse calvinistas fue que los primeros demandaban el pacifismo. En este periodo, España estaba haciendo una guerra determinada contra los Países Bajos por razones tanto políticas como religiosas. Consecuentemente, un gran número de habitantes abrazaron al movimiento calvinista militante en preferencia a la fe menonita pacifista. Para 1550 los calvinistas empezaron a organizar iglesias en los hogares. Para 1559 se tuvo un sínodo nacional, se organizó la iglesia holandesa reformada calvinista y se adoptó una confesión calvinista. De 1566 a 1578 los patriotas bajo Guillermo el Silencioso, de 1553 a 1584, combatieron a los señores españoles y en 1581 las provincias del norte declararon su independencia. Bueno, lo que se suele llamar, o se solía llamar los Países Bajos, que era, como aquí dice, más que todo Holanda, pero también ciertos sectores de Bélgica, había libertades. Sin embargo, España estaba reclamando estos lugares como suyos. Y estaba peleando también en términos no solamente religiosos, sino también políticos. Sin embargo, después de mucho conflicto, ellos declaran su independencia de la corona española. Escocia había sido evangelizada muy al principio por misioneros británicos. El sistema católico romano obtuvo el control de Escocia en el siglo XI. La batalla con Inglaterra en los siglos XIII y XIV, que produjo la independencia escocesa bajo Roberto Bruce, condujo a Escocia a una alianza íntima con Francia. Los movimientos de reforma habían empezado en Escocia bajo la inspiración de la obra de Lutero, Tyndale y otros. Patricio Hamilton, preparado en la Universidad de París, proclamaba las doctrinas evangélicas y fue quemado en 1528. Como resultado, muchos nobles, tanto por motivos políticos como eclesiásticos, se volvieron hacia el protestantismo. En 1546, Jorge Wishart fue quemado también. Su martirio inflamó a Juan Knox. Después, Knox asistió a la escuela de Calvino en Ginebra en 1554 y sirvió allí como pastor después de 1555. En 1559, Knox regresó a Escocia y resultó victorioso en establecer el sistema presbiteriano. El calvinismo no tuvo su gran influencia en los estados alemanes en este periodo. Fue excluido de la tolerancia del Tratado de Augsburgo de 1555. Melanchthon se volvió creciente simpatizador de las doctrinas calvinistas, particularmente después de 1546, cuando murió Lutero. Tampoco Inglaterra fue muy afectada por el calvinismo en este periodo, aunque los regentes de Eduardo VI, de 1547 a 1553, estaban familiarizados con sus dogmas. Su influencia más grande en Inglaterra vino en el siguiente periodo. Para terminar, la reforma estalló en Suiza bajo la dirección de Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. La inoportuna muerte de Zwinglio volteó radicalmente su reforma por diferentes canales. Su movimiento fue más tarde absorbido, aquí dice devorado, pero fue absorbido por el de Juan Calvino. Ambos reformadores suizos condenaron y persiguieron a los radicales y a los anabaptistas. ¿Okay? O sea que a lo largo de la historia plenamente sabemos que el calvinismo y el luteranismo, que ya hemos tratado anteriormente, junto con otros, entre ellos el movimiento de Zwinglio, eran propiamente reformadores, es decir, ellos salieron de la reforma, salieron de la Iglesia Católica, querían reformar la Iglesia Católica. Pero los anabaptistas estaban allí, ya de larga historia, ya de largo tiempo. Ellos, finalmente, los calvinistas y los luteranos persiguieron, de hecho, a los creyentes de entonces, para tratar de absorberlos a sus propios movimientos. Como ellos decían, hasta el día de hoy, decimos que y creemos que la iglesia debe ser independiente, que la iglesia no tiene comunión con el Estado, en el sentido de que se va a dejar dirigir por el Estado, que son dos esferas diferentes y que ninguna gobierna la otra. Vemos que Calvino y Lutero, o estos movimientos de ellos, sí tomaron ese rumbo, es decir, estaban ellos tratando de controlar al Estado, no solamente sus respectivas iglesias. Entonces, bueno, ya por ahí había una fuerte pugna y fuertes diferencias.
Ambos reformadores suizos condenaron y persiguieron a los radicales y a los anabaptistas. Para el tiempo de la muerte de Calvino, en 1564, su movimiento era conocido en todas partes de Europa e Inglaterra. Fue muy influyente en Escocia y en Suiza. Y eso lo trataremos luego, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí dejamos esta lección. Nos vemos en la siguiente. Que el Señor les bendiga.